Bienvenidos un día más a vuestro santuario de chismorreos favoritos, el lugar donde las estrellas brillan y a veces se apagan estrepitosamente. Estoy que no quepo en mí de emoción por teneros de vuelta, con vuestras palomitas listas y vuestros oídos bien abiertos para desentrañar un misterio que ha estado sacudiendo los cimientos del universo del entretenimiento, y no solo el turco. Hoy, mis valientes espías del corazón, vamos a hablar de un nombre que retumba con fuerza en cada rincón del planeta, un galán que ha robado suspiros a diestro y siniestro, un hombre que parecía esculpido por los mismísimos dioses. Can Yaman. Así es, lo habéis leído bien, Can Yaman. El nombre que encabeza titulares, revistas y por supuesto, vuestras conversaciones más jugosas. Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades de su vida, vamos a levantar la alfombra y a destapar una monumental mentira. Una revelación que, de confirmarse, podría significar algo más que un simple tropiezo, podría ser el fin de su reinado. Agarraos a vuestros asientos, porque este viaje va a ser más turbulento que un vuelo en clase turista en temporada alta. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este volcán de intrigas, permitidme recordaros, como si fuera el mantra sagrado de este canal, que le deis un buen me gusta a este vídeo si os gusta el contenido que os ofrecemos, que os suscribáis al canal para no perderos ni una sola bomba informativa y por supuesto, que activéis esa campanita traviesa para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vuestro apoyo es el combustible que alimenta nuestra investigación y nos impulsa a traeros los chismorreos más jugosos, exclusivos y picantes del cosmos del espectáculo. Así que no seáis tímidos y dadle al botón. Y ahora, sin más dilación, pongámonos manos a la obra. Can Yaman. El actor turco que irrumpió en nuestras vidas como un torbellino de encanto en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, un hombre que parecía un personaje salido de un cuento de hadas, un príncipe moderno con abdominales de acero y una sonrisa capaz de derretir los icebergs. Físico que desafía la gravedad, sonrisa que ilumina galaxias, talento a raudales. ¿Acaso existía un hombre más perfecto? Pues bien, mis queridos salseófilos, parece que detrás de esa fachada inmaculada, se esconde una realidad mucho más intrincada, contradictoria y para muchos decepcionante. Durante años Can Yaman ha cultivado con esmero una imagen de hombre humilde, trabajador incansable, cercano a sus fans como si fueran su propia familia, y sobre todo, un ferviente defensor de sus raíces turcas, un embajador de la cultura otomana en el mundo. Ha participado activamente en campañas benéficas, ha hablado con pasión de su amor incondicional por Estambul, la ciudad que lo vio nacer, y ha defendido la cultura turca con uñas y dientes, como si fuera su tesoro más preciado. Y aquí, precisamente aquí, es donde comienza a resquebrajarse la superficie, donde empieza a surgir la primera grieta en el espejo. Desde hace un tiempo han comenzado a circular rumores, cada vez más insistentes, como un eco persistente en los pasillos del poder, sobre una faceta oculta, un lado oscuro de la luna de Can Yaman. Una faceta que contradice de manera flagrante, que choca frontalmente con la imagen que ha proyectado durante años, con esa armadura de perfección que ha construido con tanto cuidado. Y es que, según varias fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, ya sabéis cómo se las gastan algunos en este mundillo, Can Yaman estaría intentando desesperadamente renegar de sus orígenes. Lo sé, es una bomba atómica de información. Suena fuerte, lo sé, como un trueno en una noche de verano. Pero las pruebas, al parecer, son bastante contundentes, como un puzzle que va encajando pieza a pieza hasta revelar la imagen completa. Varias personas cercanas al actor, incluyendo exempleados con la lengua más suelta que un vendedor de enciclopedias y compañeros de rodaje que han compartido confidencias entre escena y escena, han declarado, de forma anónima, por supuesto, que Can Yaman habría manifestado en varias ocasiones su deseo de desligarse de Turquía, de dejar atrás su pasado como si fuera una mochila demasiado pesada. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de este aparente desprecio por sus raíces? Pues, según estas fuentes, Can Yaman estaría convencido, obsesionado incluso, de que su carrera internacional, su sueño de conquistar el mundo, se vería irremediablemente limitada si seguía siendo percibido únicamente como un actor turco, como un producto de exportación de la industria otomana. Su objetivo, al parecer, es conquistar Hollywood, la meca del cine, y para ello, estaría dispuesto a sacrificar sus raíces, a negar su identidad, a borrar su pasado como si fuera una pizarra llena de errores. Esta información, de ser cierta, sería devastadora para la imagen del actor, como un terremoto que sacude los cimientos de su popularidad. Can Yaman ha construido gran parte de su fama, de su imperio mediático precisamente gracias a su conexión con Turquía,
a ese halo exótico que lo rodea. Sus fans lo admiran por su talento innegable, sí, pero también por su orgullo nacional, por esa pasión que transmite cuando habla de su país. Descubrir que en realidad estaría renegando de ello, que estaría avergonzado de su origen, sería un golpe muy duro, un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que se sentirían traicionados, engañados, utilizados. Pero ¿cuáles son las pruebas concretas, las evidencias irrefutables de esta supuesta traición, de este presunto intento de borrarse del mapa turco? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, como un laberinto sin salida. Se dice que Can Yaman habría contratado a un equipo de relaciones públicas de alto calibre, un grupo de expertos en manipulación de la imagen, especializado en limpiar su currículum, en borrar cualquier rastro de Turquía en su biografía. Este equipo se encargaría de minimizar su conexión con Turquía en las entrevistas, de destacar sus proyectos internacionales como si fueran medallas de guerra y, en general, de presentarlo como un actor global, sin ataduras a un país concreto, un ciudadano del mundo sin bandera ni himno. Además se ha rumoreado, como un susurro que se propaga de boca en boca, que Can Yaman estaría tomando clases intensivas de acento americano, con un profesor particular más exigente que un sargento de la Marina, para eliminar cualquier rastro de su acento turco. Esto desde luego sería un movimiento muy arriesgado, una jugada peligrosa, ya que muchos de sus fans lo adoran precisamente por su forma de hablar, por ese toque exótico, por ese acento que lo hace único, irresistible. Pero la cosa no acaba ahí, mis queridos cotillas. También se ha hablado en voz baja, pero con insistencia, de que Can Yaman habría rechazado varios proyectos en Turquía, ofertas jugosas que cualquier actor soñaría con recibir, para evitar que lo encasillen como actor turco. Esto, desde luego, es un golpe muy bajo para la industria cinematográfica turca, que siempre lo ha apoyado, que le ha dado las oportunidades que lo han catapultado a la fama, que lo ha convertido en la estrella que es hoy. Pero, ¿es todo esto cierto? ¿O son solo rumores malintencionados, habladurías sin fundamento, inventos de la prensa sensacionalista? La verdad es que de momento no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su representante, que ha preferido guardar silencio ante la avalancha de preguntas. Sin embargo, el hecho de que tantas fuentes diferentes estén hablando de lo mismo, de que la historia se repita una y otra vez con ligeras variaciones, hace que la historia sea, cuanto menos, sospechosa, como un incendio que se extiende sin control. Además, si analizamos las últimas apariciones públicas de Can Yaman, si observamos con detenimiento su lenguaje corporal, podemos notar ciertos cambios sutiles en su discurso, como una evolución calculada. Ya no habla tanto de Turquía, ya no se emociona al mencionar su país natal, se centra más en sus proyectos internacionales, en sus aspiraciones hollywoodenses y, en general, parece más distante de sus raíces, como si se estuviera alejando de su pasado a pasos agigantados. Por supuesto, esto no es una prueba irrefutable de que esté renegando de su país, pero sí que alimenta la especulación, que abona el terreno para las dudas y las sospechas. Y como sabéis, donde hay humo suele haber fuego, aunque sea una pequeña llama que puede convertirse en un incendio devastador. Pero la pregunta clave aquí, la cuestión que nos quema por dentro, es ¿por qué Can Yaman haría esto? ¿Por qué arriesgaría su carrera, su reputación, la lealtad incondicional de sus fans por un sueño, Hollywood, que por muy grande que sea, no le garantiza el éxito, que puede ser tan efímero como una estrella fugaz? La respuesta probablemente se encuentre en la ambición desmedida, en el deseo irrefrenable de alcanzar la cima. Can Yaman es un hombre ambicioso, eso es evidente, no hay más que ver su trayectoria, su afán por superarse a sí mismo. Siempre ha querido llegar a lo más alto, escalar la montaña más empinada, y no está dispuesto a que nada se interponga en su camino, ni siquiera sus propios orígenes. Y si eso significa sacrificar sus raíces, pues, parece que estaría dispuesto a hacerlo, a vender su alma al diablo con tal de alcanzar la gloria. Pero, ¿será esta la decisión correcta? ¿Será capaz de engañar a sus fans durante mucho tiempo, de mantener esta farsa indefinidamente? ¿Y qué pasará cuando la verdad salga a la luz, cuando se descubra el pastel? Porque, seamos sinceros, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, como un volcán que entra en erupción. Y cuando eso ocurra, Can Yaman podría enfrentarse a una tormenta mediática sin precedentes, a un tsunami de críticas y reproches. Sus fans se sentirán traicionados engañados, utilizados como meros peldaños en su escalera al éxito. La industria turca, que lo ha catapultado a la fama, le dará la espalda, lo repudiará como si fuera un apestado.
Y su carrera internacional, por la que tanto ha luchado, podría verse seriamente comprometida, reducida a cenizas. De hecho, ya hay quien habla del fin de su carrera, del ocaso de su reinado. Y no es para menos. Renegar de tus orígenes, avergonzarte de tu pasado, es algo que no se perdona fácilmente, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo y la sinceridad es un valor en alza. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Se pronunciará Can Yaman sobre estos rumores, sobre esta ola de críticas que lo está ahogando? ¿Desmentirá la información, negará las acusaciones, intentará limpiar su nombre? ¿O por el contrario confirmará las sospechas, admitirá sus planes de renegar de sus orígenes y se enfrentará a las consecuencias? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos salseófilos. Solo el tiempo podrá desvelar el misterio que rodea a Can Yaman. Pero una cosa está clara, el futuro de Can Yaman está en juego, pende de un hilo. Y su próximo movimiento, su próxima declaración, podría ser decisivo, podría marcar el rumbo de su carrera para siempre. Mientras tanto, nosotros, los amantes del drama, los adictos al cotilleo, los espías del corazón, seguiremos observando atentamente cada uno de sus pasos, analizando cada una de sus palabras, interpretando cada uno de sus gestos. Porque, como sabéis, en este canal no nos perdemos ni una, somos como buitres esperando el momento de la carroña. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordaros brevemente los puntos principales de este vídeo, el resumen express para que no os perdáis ni un detalle. Hemos hablado de los rumores que apuntan a que Can Yaman estaría renegando de sus orígenes turcos, avergonzándose de su pasado, para impulsar su carrera internacional, para conquistar Hollywood a cualquier precio. Hemos analizado las pruebas que sustentan esta teoría, los testimonios anónimos, las declaraciones ambiguas, los cambios en su discurso. Y hemos especulado sobre las posibles consecuencias para el actor, las reacciones de sus fans, el impacto en su imagen, el futuro de su carrera. Y como siempre hemos intentado mantener un tono objetivo y respetuoso, aunque sin dejar de lado el drama, la chispa, el salseo, que es lo que nos gusta, lo que nos define. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado el chaparrón de información, por haber confiado en nosotros para desentrañar este misterio. Espero que os haya resultado interesante e informativo, entretenido, que hayáis disfrutado de este viaje al lado oscuro de Can Yaman. Y por supuesto quiero invitaros a que dejéis vuestros comentarios abajo, a que expreséis vuestras opiniones, a que compartáis vuestras ideas. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman está renegando de sus orígenes? ¿O pensáis que son solo rumores infundados, exageraciones de la prensa? Me encantaría leer vuestras opiniones. No os cortéis y dejad vuestro mensaje. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que le deis un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, que lo difundáis por las redes sociales y por supuesto que os suscribáis al canal para no perderos ni una sola exclusiva, ni una sola bomba informativa. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, para que sigamos investigando, para que sigamos trayéndoos los mejores chismes, los salseos más jugosos del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos cotillas. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz. Estad atentos.